Pues hemos finalizado la primera parte del proyecto Smart IQ, un proyecto que tiene fundamentalmente 4 fases muy bien establecidas, y la primera, que consideramos la más importante, era el desarrollo de la historia electrónica para los pacientes de cuidados intensivos, una historia que tuviese como característica el ser amigable, usable y que recogiese toda la información directamente a través de las bioseñales que generan los distintos aparatos, no solamente de monitorización, sino de soporte vital, que esa información estuviese recogida en una gráfica y estuviese recogida de forma que sobre todo enfermeras y médicos pudieran tener a tiempo real, y que además pues todos esos datos que se están generando pues se transformen en decisiones que tanto médicos como enfermeras pueden tomar a tiempo real. Uno de los propósitos de esta historia clínica, era, porque era un reto, que las bioseñales se integraran de forma directa. Se ha conseguido, no solamente, como digo, con los monitores, también se ha conseguido con las bombas de infusión, se ha conseguido con lo que son los puntos de análisis a pie de cama, los puntos analíticos, y además con la prescripción, concretamente con la prescripción electrónica desde la UCI. Por tanto, estamos muy satisfechos con ese primer desarrollo. El segundo desarrollo, pues, que es el inmediato, concretamente es, aunque ya hemos hecho algo, ya tenemos algunos modelos predictivos en 3 grandes grupos, los grupos más importantes en ICU, como es el modelo de predicción de hipotensiones agudas, que es lo más frecuente en la UCI, el segundo, los episodios de hiposemia, que es también muy frecuente en la UCI, y los procesos de febriles y procesos sépticos que nos pueden llegar a el shock séptico. Esos modelos predictivos ya están desarrollados, pero en este segundo periodo lo que queremos avanzar en al menos conseguir modelos predictivos en el 80% de las situaciones más frecuentes de UCI. Y al mismo tiempo que caracterizamos estas situaciones, ya se están desarrollando, pero queremos completarlo al final de este segundo periodo, las respuestas inteligentes que nos va a ofrecer el propio sistema en respuesta a estos episodios que hemos caracterizado según los modelos predictivos. Esa información nos va a decir cuáles son las mejores decisiones clínicas, tanto para diagnóstico como terapéutica, de los episodios que hemos predicho precisamente recogiendo la información.